Bueno, pues eso, podéis preguntar lo que queráis. Las preguntas, en la medida que sean preguntas de interés general, pues mucho mejor, ¿no? Porque cada uno tiene su caso, su experiencia, pero hay cosas que le interesan a todo el mundo. Entonces, aquello que creáis que puede ser importante para compartirlo o porque las respuestas pueden ser interesantes para los demás, pues os animo a preguntar. Venga, ¿alguien rompe el fuego? Venga, Reyes, que como está aquí animada. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por estar, y la pregunta que yo quiero hacer, y es porque hay más gente en la sala y hay más gente seguro viendo, que somos los seronegativos, ¿qué futuro un poco tenemos con estos nuevos fármacos? Cuando ya llega un momento en que pues somos refractarios y tenemos muchos problemas. ¿Sí? ¿Me oís? ¿Me oís? Ahí. Bueno, pues yo creo que en el futuro veremos cómo dispondremos de ensayos clínicos con estos fármacos, estos mecanismos de acción diferentes a los inmunosupresores convencionales. Pues lo que nos queda es diseñar ensayos clínicos que demuestren la eficacia de los pacientes seronegativos. Es verdad que estos han sido ensayos pues, durante poco tiempo, con pocos pacientes, que es difícil reclutar pacientes, un número elevado de pacientes, pero yo creo que el futuro es ser capaz en los ensayos clínicos de demostrar que estos fármacos van a ser eficaces también en pacientes seronegativos. Los pacientes seronegativos muchas veces no quiere decir que no tengan anticuerpos, quiere decir que nosotros no somos capaces de detectarlos, no quiere decir que no los tengan. Entonces, en la medida que tú actúas sobre el sistema inmune, pues probablemente estos fármacos en un futuro también demuestren la eficacia en estos fármacos. Y el tema de la miastenia refractaria, pues yo creo que también va en ese sentido, pues fármacos cada vez más directos sobre los diversos mecanismos de acción, porque nosotros, por ejemplo, podemos usar un fármaco que actúe sobre el complemento, pero que también actúe reciclando las inmunoglobulinas y ser fármacos que actúen de forma sinérgica. Yo creo que un poco el futuro es eso. En los ensayos clínicos, pues en los ensayos, en la fase abierta, que es cuando se acaba un poco el periodo de reclutamiento, pues se pueden meter pacientes seronegativos. O sea que yo creo que en los próximos años un poco es lo que veremos. Pero yo creo que es verdad que ahora mismo son pacientes que están un poco huérfanos de tratamiento. Sí. Y de hecho, pues estamos contentas en uno de los ensayos porque podremos incluir pacientes seronegativos. Entonces, bueno, pues estaremos en ello. Sí. Hola, buenas tardes. Bueno, a mí me preocupa desde el punto de vista de la optometría. Yo soy optometrista y he visto que, bueno, que la fase de la miastenia, la primera fase es la fase ocular, y que tiene los síntomas de diplopia, de ptosis. Quería preguntaros, cuando se presentan estos síntomas, si hay conocimiento de cuánto tiempo lleva ya ocurriendo la enfermedad. Si es algo muy inmediato o es que ya lleva algún tiempo más. ¿Existe algún tipo de conocimiento al respecto? Bueno, en general los síntomas oculares suelen ser precoces. La mayoría de los pacientes, la visión doble o la caída del párpado, que le llamamos ptosis, suele ser de las primeras cosas que le pasan. A veces pasa lo contrario, es decir, el paciente consulta por un síntoma tal y preguntándole ya ha tenido visión doble anteriormente, ¿no? Entonces, en general se considera, hasta donde yo sé no hay un estudio específico que mida cuánto tiempo antes empezó la sintomatología, pero sí que es verdad que se considera sintomatología precoz. Puede aparecer luego a lo largo de toda la enfermedad, no quiere decir que solamente esté en una fase inicial. Los pacientes que están en un grado 4 también pueden tener visión doble, caída del párpado, es decir, no es que desaparezcan esos síntomas, pero sí que se suelen poner como fase 1 por eso, porque precisamente suelen ser iniciales y al principio quizás solamente tengan esos síntomas. Es verdad que es una sintomatología a la que habitualmente y hasta ahora no se le ha prestado demasiada atención, y eso es así, porque cuando un paciente no puede respirar, pues si se le cae el párpado quizá te preocupe menos, ¿no? O sea, aquí estamos hablando de tratamientos sobre todo para los pacientes que tienen formas clínicas más agresivas y que pueden poner en compromiso, en riesgo la vida de las personas. Pero sí que es verdad que cada vez más se va prestando más atención a esto y a intentar mejorar la calidad de vida del paciente, porque son síntomas que, aunque sean, vamos a decir, menores, porque no comprometen la vida,
pero sí afectan mucho a la funcionalidad, desde conducir a hacer un trabajo mantenido de estar delante del ordenador o lo que sea, ¿no? Entonces, en los últimos tiempos sí que hay más relación también con óptica y con optometristas, un poco buscando formas de abordaje de resolver estos síntomas, sobre todo en aquellos pacientes en los que no se les quitan con facilidad con la medicación, porque el paciente que tiene visión doble solamente cuando se le acaba el efecto del mestinón, pues se toma un mestinón antes y se acabó. Pero hay pacientes que, a pesar de que tomen el mestinón, tienen una diplopia residual o una tosis que es residual, y entonces en estos es más complicado, aunque sea un síntoma, insisto, menor, porque no compromete la vida, pero sí que puede ser funcionalmente invalidante. Y bueno, se van mirando más cosas de cara a la rehabilitación relacionada con la visión y esta serie de cosas que hasta ahora no se haya visto mucho. Yo creo que en los próximos años lo veremos más, porque nuestro nivel de exigencia aumenta más en todo. Hace 50 años, un paciente con miastenia, con que no se ahogara, ya te bajó un canto los dientes, aunque estuviera así de corticoides y diabético y tal y cual, pues porque tampoco tenías muchos más recursos. Conforme aumentan los recursos, llegas a más cosas, ¿no? Y síntomas que antes eran menos importantes van cobrando importancia porque los otros ya los vas solucionando, ¿no? Entonces, no sabría contestar a tu pregunta exactamente, pero sí te puedo decir que suelen ser síntomas precoces y que bueno, en general responden bien. Además, es muy importante de cara a la detección precoz de la enfermedad, porque me imagino que cuanto antes se detecte y se pueda remitir a un paciente y tenga tratamiento antes, quizá evolucione mejor. ¿Existe alguna relación con Sobre esto? todo porque tiene tratamiento, es decir, una persona que está viendo doble por una miastenia y tú lo puedes solucionar, no tiene por qué estar viendo doble, ¿no? Entonces, en la medida que alguien salte la alarma de que esto que tiene el paciente puede ser una enfermedad de este tipo y pueda acceder a un tratamiento, pues evidentemente se gana mucho. Si el tratamiento precoz de esto hace que a largo plazo la miastenia evolucione tal, pues no está claro cuando son solo síntomas oculares. Cuando hay síntomas generalizados y ya hay una producción importante de anticuerpos, sí que es importante controlarlo bien al principio. Pero ten en cuenta que muchos oculares que son solo oculares los vamos a mantener con tratamiento sintomático a veces. Es decir, no vamos al mecanismo de la enfermedad. ¿Por qué? Porque los fármacos son de tanto riesgo, casi todos, que hay que balancearlo. Si tuviéramos una pastilla fácil para quitar anticuerpos y tal, pues la daríamos enseguida y quizá a lo mejor modificaríamos la evolución de la enfermedad. Pero sabemos que cuando entremos ya a segundo escalón, a escalón de tratar sistema inmune, vamos a encontrarnos con muchos problemas. Entonces, siempre hay que balancear una cosa por la otra. Muchas gracias. Hola. ¿Se oye? Es que no sé si hacerlo así o luego en privado. Bueno, yo soy seronegativo en todo. Tengo miastenia tanto en brazos, piernas, ocular. Entonces, mi médico de Denia me ha enviado ahora para unos ensayos clínicos a la FE, pero por lo que estoy viendo sería un problema, porque creo que habéis descartado en los ensayos clínicos para negativos el problema ocular, párpado y diplopia y visión borrosa. Si tengo las demás afecciones, no sé si hay posibilidad de entrar en un ensayo clínico. Yo tengo tratamiento de rituximab, plasmaféresis y monoglobulinas no funcionan. No, yo a lo mejor no me he expresado bien. Lo que se ha excluido o lo que se excluye en las indicaciones y muchas veces los criterios de inclusión son pacientes que solamente tienen síntomas oculares. Dentro de los síntomas de la miastenia, pues tú puedes tener solamente síntomas oculares y síntomas generalizados y además síntomas oculares. Entonces, habitualmente, pues en los ensayos se incluyen pacientes que están en un estadio de 2 a 4. Se excluyen solamente los pacientes que tienen solamente síntomas oculares. ¿Vale? ¿A qué te refieres? ¿Para los ensayos? Bueno, simplemente hay que entrar en contacto con los centros que están haciendo ensayos. Aquí nosotros hacemos y la FE también hace. Entonces, bueno, pues... Pero te llamarán seguro, quiero decir. Sí. Lo que hay que ver es si, por tus características, reúnen los requisitos para entrar en un ensayo.
porque a veces algunos tratamientos son incompatibles con los de los ensayos. Ejemplo, si tú tomas rituximab, si no hace más de 6 meses que te has puesto el rituximab, es muy difícil que puedas entrar en ningún ensayo. ¿Puedo hacer una pregunta a continuación? Perdón. Estoy programada ahora para rituximab para el lunes y antes me han mandado para... Bueno, Entonces, lo primero es tratar, vamos a ver, lo primero es tratar la enfermedad, y si estás programada para rituximab, lo lógico es que te lo pongas. Y luego un ensayo, yo esto lo digo muchas veces, no en mi astenia, pero yo llevo pacientes con ELA, y un ensayo no es un tratamiento. Vamos a empezar por ahí. Un ensayo es una prueba para ver si algo es eficaz o aporta algo. Es decir, no puedes supeditar un tratamiento que ya existe y que puede funcionar a entrar o no entrar en un ensayo. Empezando porque te puede tocar placebo y no vas a estar recibiendo nada adicional a lo que tú ya tomas. Es decir, y esto es un poco para todo el mundo, porque hay gente que dice, ay, es que si tal no voy a entrar en los ensayos. Bueno, pues ¿y qué? Si tienes un tratamiento, lo primero es tratarte de la enfermedad. El ensayo es una prueba, a lo mejor tú acabas el ensayo y el resultado es que no aporta nada. Bueno, pues es muy importante participar en ensayos porque así avanzamos, pero no quiere decir que sea tu oportunidad de tratamiento un ensayo. No confundamos esto es importante. Gracias. Muchas gracias por la presentación. Me han diagnosticado el 29 de enero de miastenia gravis generalizado. Hace 10 días me han descubierto hiperplasia linfoide tímica. Mi pregunta es, tengo 70 años, ¿se debe de operar? A ver, habría que valorar un poco los síntomas. Es de 20 milímetros, 20 por 10, eso es una cosa. Los síntomas, tragar, la respiración normalmente va bien, puedo continuar respirando pesada, pero no puedo andar, estoy en la cama y he estado, últimamente en la cama bastante. La indicación, digamos, FETEN para la timectomía, para operar del timo, son en todos los pacientes con timoma, que los timomas son tumores del timo, no hiperplasias es crecimiento del timo, pero no son tumores. Entonces, la indicación, digamos, reconocida son para todos los pacientes que tienen un timoma, independientemente de la edad, ¿vale? Y pacientes con anticuerpos antirreceptor positivos de menos de 65 años y que no tienen un timoma asociado, ¿vale? Esto es un poco lo que dicen los estudios y los ensayos clínicos. Ahora, una paciente con síntomas generalizados, con una hiperplasia tímica, que es una patología pues, del timo, hay un crecimiento de las células del timo y con un mal control con tratamientos convencionales, pues se podría plantear si la timectomía podría ser una opción. Pero es verdad que las indicaciones de timectomía pues no es lo primero, las indicaciones son muy claras, todos los pacientes con un tumor en el timo, con un timoma, y pacientes con anticuerpos antirreceptor positivos y un poco con el límite de la edad. Esto es así porque es lo que se ha demostrado en los estudios, es lo que se ha demostrado que es eficaz. Ahora, pues no todos los pacientes son iguales y una posibilidad pues, es que se valore individualmente, si en este caso pues, sería candidata a cirugía, pues un poco dependiendo de los síntomas que tenga, de la respuesta a los tratamientos. Entonces, otra pregunta, siempre se mejora con el descanso, entonces ¿se puede mejorar mucho con el descanso igual que con la medicación? No, yo creo que no. El objetivo de nuestro tratamiento tiene que ser que ustedes, vosotros, llevéis una vida lo más normal posible, con las menos limitaciones posibles. Entonces, entiendo que una vida activa no es estar en reposo. Nuestro objetivo es que vosotros podáis llevar una vida normal, sin tener que hacer descansos. Entonces, nunca conseguiremos con el reposo lo que podemos conseguir con un tratamiento que es eficaz. Y luego es algo que, bueno, pues no es real, uno no puede estar a reposo. Puede mejorar puntualmente cuando uno tiene fatiga, pues hacer algún descanso, pero es verdad que eso a la hora de control de los síntomas de la enfermedad es muy limitado. Porque el mestinón no me iba bien.
Bueno, hay pacientes que o no responden o no toleran dosis altas de mestinón y entonces hay que buscar otras alternativas. Pues un poco lo que hemos comentado, el tratamiento escalonado, iniciar corticoides. Bueno, eso es un neurólogo, también es un diagnóstico muy reciente. Otra cosa que quiero añadir sobre toda la timectomía es que la timectomía no es lo mismo hace 20 o 25 años que las timectomías que se hacen ahora. El que las personas más mayores no esté tan indicada también tiene que ver con el riesgo quirúrgico de una timectomía. Y antes una timectomía era abrir el pecho, abrir la caja torácica, quitar el timo, 3 días, 5 días de cuidados intensivos, es decir, era una operación de mayor riesgo. En los últimos años la verdad es que la mayoría de las timectomías se están haciendo por videotoracoscopia asistida, es decir, no se abre la caja torácica, ¿no? Se hacen unas incisiones, se saca, incluso en algunos sitios se utilizan con Da Vincis, que es el robot ese tan famoso que opera una uva y tal. Bueno, quiero decir que también hay que valorar el riesgo quirúrgico de una timectomía en cada persona, porque una persona puede tener un riesgo alto a la hora de una intervención quirúrgica y a lo mejor resulta que tiene un timo o por lo que sea que no se puede hacer por VATS, que es la toracotomía esta por vídeo. Y si hay que hacerlo por toracotomía abierta, no es lo mismo que si hay que hacerlo por toracotomía. O sea, que esto, como ha dicho mi compañera, hay que individualizarlo mucho en cada paciente. Por debajo de las recomendaciones está claro y el resto ya hay que ver cada cosa. Hola, buenas tardes. Quería consultarles, ¿la pauta de los nuevos tratamientos están condicionados a una timectomía? Es decir, antes de pautar este tipo de medicación nueva, ¿pasaríamos por una timectomía o no es necesario para ello? No es necesario. Un poco la indicación en la que están financiados y se han autorizado son fallo a mestinón, corticoides y 2 inmunosupresores convencionales. No hay que pasar por una timectomía previa, ni por inmunoglobulinas, ni por plasmaféresis. La indicación en la que se han autorizado es esa. No es necesario pasar por una timectomía. Tenéis que tener en cuenta que los nuevos tratamientos, los que tenemos ahora son intravenosos. Saldrán otros subcutáneos y tal, pero ahora son intravenosos. Es decir, hay que venir a un hospital, en fin, no estamos... Porque a veces la gente pregunta, pues en vez de los corticoides que yo tomo, ¿por qué no me pone uno de los nuevos? Hombre, evidentemente, si una persona está controlada con 10 miligramos de corticoides al día o con 5 miligramos y está bien, no hay que hacer nada. Estamos hablando de pacientes que ya son de rescate, pues porque no van bien. Lo digo con tratamientos nuevos. A día de hoy, no son la alternativa al tratamiento clásico, sino que son un complemento al tratamiento clásico. De hecho, en los ensayos los pacientes entran con su tratamiento estándar y además estos medicamentos. No es que cambiemos una cosa por la otra, sino que, lo digo porque a veces uno puede pensar, si estos son nuevos y tienen pocos efectos secundarios, yo que estoy hasta aquí de corticoides o que me tomo no sé cuántos inmunosupresores, pues que me quiten esto y que me pongan lo otro. Pero esto no es así, a día de hoy. A lo mejor dentro de 5 años o de 10 años, si hay más fármacos orales, inyectados y los bajan de precio, se podrá llegar a otra situación. Ahora mismo esto es insostenible. Pues primero tú. Hola, buenas tardes. ¿Se oye? Acércatelo, por favor. Yo tengo una sobrina que no vive aquí, vive en Venezuela y tiene lamentablemente esta enfermedad. Allá no está tan avanzada la medicina como aquí y es muy deficitaria el tema. Entonces mi hermana me manda, lo que pasa es que me lo mandó por audios, quería ver si son términos tan médicos que no los entiendo. Ok, entonces les voy a dar un poco los audios porque me manda a hacer unas preguntitas. Unos voice. Disculpe un momento. Ok, aquí tengo el minuto. Ya les voy a hacer que lo tenía en el último.
O si quiere que empiece el señor a hacer preguntas y yo lo busco aquí. Sí, si quiere el otro preguntar. Mi pregunta es sobre el origen de la enfermedad. ¿Cuándo fue que se diagnosticó el primer caso? ¿En qué lugar del mundo? ¿Y cuántos años hay ya de investigación para llegar a lo que hemos llegado a día de hoy? Que ya sabemos que no está todo, que aún queda mucho más por descubrir. Hombre, yo te puedo decir, porque esto lo he dicho en muchas charlas, que hace 400 años que se diagnosticó la enfermedad por primera vez. Cuando se diagnosticó hace 400 años, la persona que la describió ni siquiera sabía lo que eran las neuronas, ni lo que era la placa muscular, ni nada. O sea, cuando se describen por primera vez, pues gente con mucha capacidad de observación, médicos, en este caso se llamaba Willis, el hombre que lo descubrió, se fijó en que había personas que les pasaba esto y describió la enfermedad. Y el conocimiento de por qué pasa la enfermedad y qué mecanismo hay ha venido muchísimo tiempo después. Los primeros tratamientos fueron de los años 1950, 40, o sea, estamos hablando que hasta hace nada no se empezó a tratar, y se empezó a tratar con efedrina, que es algo que no lo utilizamos ahora para tratar esta enfermedad. Quiero decir bueno, que pues es que el conocimiento no va así, el conocimiento va así, pasas muchos años sin saber nada, luego va aumentando, pero es una enfermedad bastante antigua, tengo 400 años de la primera descripción, no está mal. Sí, es mejor o que lo oigáis una de vosotras y nos lo contéis, porque es que así no lo podemos oír. Sí, si quieres luego sí, tú, Teresa, o lo oímos nosotras y... Mientras, sí. ¿Conoce usted Huperzin A? Huperzin A. Eso es de una planta china y parece ser que tiene los mismos efectos que el mestinón. Si tiene los mismos efectos, tendrá los mismos efectos secundarios. No, casi, pero no totalmente. Porque los efectos secundarios del mestinón no son debidos a que esa molécula haga cosas raras, son debidos simplemente a que aumente la acetilcolina. O sea, el mestinón, su objetivo es que la acetilcolina, que es, imagínese que estamos hablando de la gasolina del coche, y que su coche pues le echa gasolina y el coche va. Y que tiene una forma de hacer que esa gasolina dure más tiempo. Bueno, pues el coche irá más tiempo, ¿vale? Pero no es porque esa cosa le produzca un efecto secundario, sino que el efecto secundario viene derivado de que hay gasolina durante más tiempo. O sea, que para lograr un determinado efecto con el mestinón o con cualquier cosa que a donde nos lleve finalmente sea a que haya más acetilcolina en esa unión, los efectos secundarios serán los mismos. Otra cosa es que sea muy poco efectivo, entonces tendrá menos efectos secundarios. Si usted en vez de tomarse un mestinón se toma un cuartito de mestinón, tendrá menos efectos secundarios, pero tampoco le hará efecto. O sea, los efectos del mestinón no son, pues no sé, imagínese, toma un nolotil y le da una alergia. No es eso. Los efectos son derivados del propio mecanismo. Si da efectos, los da por el mecanismo de la enfermedad, por el mecanismo de acción, por lo positivo que hace, que en algunos sitios es excesivo. A mí me interesa que el efecto del mestinón lo haga en mis músculos de la garganta, en mis músculos oculares y en los de los hombros, que son los que yo tengo mal, pero no me interesa que lo haga en el aparato digestivo. Pero ¿cómo hago que no llegue al aparato digestivo el mestinón? Eso es imposible. Va a llegar. ¿Entiende lo que le quiero decir? Entonces, si hay otro producto que sea similar al mestinón, va a dar los mismos efectos secundarios para el mismo nivel de acción. Para que el efecto sea de la misma magnitud, tendría que dar los mismos efectos secundarios. Bueno, mira, yo padezco de miastenia generalizada y llevo 1 año y medio con visión doble y el ojo que se me mete para adentro. Me tomo Prograf, un tracólimo, un inmunosupresor, y me han puesto corticoides en vena y inmunoglobina y no me hace nada efecto. Entonces, no saben para dónde tirar, no me dan solución, pero yo así no puedo seguir.
A veces no la tiene. Yo he tenido algún paciente así. O sea, que no pienses que es que esto es, ¿sabes? Hay pacientes en los que los síntomas generalizados responden bien al tratamiento y los tienes con medicación y están bien, pero siguen viendo doble, que es lo que comentábamos antes con Roque. Es decir, en esos pacientes que nos queda, puedes ir a más escalones de tratamiento, ¿no? Y dices, vale, bueno, yo de hecho tengo algún paciente que le hemos hecho timectomía solo por miastenia ocular, porque no se corregían los síntomas de ninguna forma, que para miastenia ocular normalmente no se hace timectomía. Tengo una timectomía, tengo una miastenia generalizada. Vale. Lo que pasa es que el programa me controla el resto. Claro, eso es. O sea, hay pacientes que les pasa eso, que el tratamiento le controla todo menos lo ocular. Entonces, ahí es donde quizá podríamos tener un poco más de, no sé, a lo mejor es no lo hacemos habitualmente, yo tampoco lo hago, quiero decir, pero se podría hacer, se podría plantear un poco valorar más con los oftalmólogos y con los optometristas qué alternativas tenemos. Si esa diplopia fluctúa mucho, cambia mucho de dirección o no cambia mucho de dirección. Si cambia continuamente de dirección, es todavía más difícil. Pero si es una diplopia que no cambia mucho de dirección, a lo mejor por alguna técnica o de alguna forma podríamos intentar equilibrar esos dos ojos para que no hubiera tanta diplopia. Pero no es un tema que esté resuelto ni muchísimo menos, ¿eh? Y a veces es que tampoco quieres subir más escalones porque el paciente le vas a poner un fármaco con muchísimos efectos secundarios que a lo mejor le vas a estropear otra cosa, ¿no? Entonces es complejo, no es fácil, pero a veces se puede intentar valorar con prismas, si la diplopia es muy fija, valorar técnicas de rehabilitación ocular. Esto normalmente no se hace, ¿eh? No es que te lo diga yo porque aquí lo hagamos, no lo hacemos tampoco, no se hace habitualmente, pero probablemente sea la alternativa más sensata, hacer una buena valoración en lo que ellas han iniciado del equipo multidisciplinar y con gente que se dedique a los ojos, bien en el ámbito médico, en el ámbito de la óptica, en el ámbito de lo que sea, para ver qué soluciones podemos poner con esto. Entonces, eso es lo único que te puedo decir. No hay una buena solución para esto. ¿Querías comentas lo del audio ese? Coméntalo. Ah, vale. Venga, Josefa. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Yo soy una paciente que tiene 22 años ya la enfermedad. Estoy operada desde el principio y he tenido muchas fases. Y afortunadamente siempre he podido seguir superándolas, pero a base de mucho esfuerzo. Porque hay fases en las que no sabes dónde te encuentras y tienes que tener confianza en la medicación, tienes que tener confianza en el médico y así vas superándolas. Ahora mismo estoy en una fase aguda que es una bronquitis o no sé lo que es, y eso es lo más grave porque me produce mucho cansancio en los pulmones. Esta fase la he tenido otros años muy reciente de operar, por eso no me asusta, pero sí hay muchas etapas y todas son difíciles, pero la confianza creo que es lo más importante en esta enfermedad. Yo sigo haciendo una vida activa y sigo trabajando a base de mucho esfuerzo, pero eso me compensa el decir, tengo el valor de seguir enfrentándola y no me asusta la miastenia, sé que hay que cuidarla extremadamente. Bueno, y esa es mi experiencia. De hecho, amiga de ella. Cuando uno tiene una enfermedad crónica, tiene que aprender a convivir con la enfermedad y eso es muy importante. Lo que podemos curar, pues nada, lo curamos y se acabó, nos olvidamos todos, vosotros y nosotros. Pero esto en muchas enfermedades, bueno, en la mayoría de enfermedades no es así. Enfermedades crónicas y que hay que aprender a convivir con ella y por eso os decía antes la importancia de que el paciente conozca bien la enfermedad, porque igual que tú estás diciendo, yo tengo esto, lo he tenido otras veces, sé que se puede tal, pues a veces te encuentras que a lo mejor un paciente tiene un síntoma, lo que estábamos hablando con la otra señora de allí. A veces hay un síntoma al que nosotros decimos, bueno, esto está así, pero vamos a aguantar el tirón un poquito con esto, porque dar el paso de subirte a 45 los corticoides te va a suponer un problema importante. Entonces,
yo digo muchas a mis residentes, tenemos que llevar un poco, vamos a decir, las riendas, ¿no? Porque a veces el paciente, y sobre todo cuando tiene menos experiencia en la enfermedad, lo pasa tan mal en ese momento que tira de ti y ponme, y cuando te quieres dar cuenta lo tienes hasta aquí arriba de medicación y tampoco le estás ayudando. Y al revés, o sea, hay pacientes que tienen síntomas y no los cuentan. Y entonces un día está ingresada fulana. ¿Cómo fulana? Si la vi hace nada que estaba bien. Y ya hablas con ella. No, si llevaba ya no sé cuántos meses que me daba. Pero vamos a ver, ¿esto cómo no lo dices? No, quiero decir que es muy importante la labor educacional para que el paciente sepa poner las cosas en su justa medida. Ni cualquier síntoma es el más importante del mundo y hay que tomar todo esto para que ese síntoma no aparezca, pero tampoco los que son importantes los tenemos que dejar pasar desapercibidos porque pueden ser la alarma de que va a pasar algo más. Entonces hay que conocerse y hay que aprender a llevar la enfermedad y convivir con ella, y eso es muy importante, ¿eh? Nosotros no siempre tenemos tiempo de eso en las consultas, eso también lo sabéis todos. Que aquí, aunque vengamos aquí a hablar la doctora Raquel Hernández y yo y nuestras enfermeras y tal, pues luego no os creáis que en la consulta tenemos un montón de pacientes y tenemos que ir ligero, porque no nos queda más remedio. Entonces, por eso yo siempre digo que estas sesiones son buenas para esto, ¿no? Para poder hablar esto, porque luego en el día a día vemos miastenias y vemos otras muchas cosas que requieren mucha atención. Por lo tanto, a través, bueno, de la asociación, por ejemplo, ¿no? Que también es un foro o un marco en el que se pueden resolver muchas dudas, y tened en cuenta que los de la asociación siempre están en contacto con neurólogos. Ellos tienen sus neurólogos a los que le van a preguntar esto, lo otro, si un paciente plantea un problema. Es decir, que no podemos dar la atención como nos gustaría a todos los pacientes, claro, ojalá. De ahí la importancia de remarcar que el responsable final de mi salud soy yo. El conocimiento de lo que yo estoy sintiendo lo tengo yo. Te lo cuento a ti, pero mientras que no me lo cuentas, lo sientes tú. Por tanto, la ciencia infusa no la tenemos. Aunque preguntemos de 1000 maneras, no llegamos a tenerla. Y a veces, incluso preguntando, no llegamos a conseguir lo que queremos. ¿Vale? Reyes, ¿quieres decir? Os quería hacer una pregunta que nos hacen muchísimos jóvenes, y es, antes de venir para la miastenia gravis, en específico, yo tengo miastenia gravis y yo sé que los fármacos... A ver, repito la pregunta. Hay muchos socios que nos comentan, yo tengo una miastenia gravis y ha salido un fármaco para la miastenia gravis. Y a mí los fármacos que me han dado no son específicos y yo quiero ese fármaco. Entonces, yo lo que quería es un poco la respuesta de que ese fármaco a lo mejor no es conveniente para todos los casos de miastenia, y un poco el que lo explicarais. Bueno, os he comentado un poco en la presentación que primero, en los ensayos clínicos no se han incluido todos los pacientes con miastenia, con lo cual es un fármaco que no está demostrada su eficacia en todos los pacientes con miastenia. Son pacientes con unos criterios pues muy definidos, pues anticuerpos, antirreceptor. Esto es lo que tenemos a día de hoy, ¿no? Los anticuerpos antirreceptor positivos, no solamente los síntomas oculares, sino tienen que tener síntomas oculares y algo más, me refiero a síntomas también sistémicos, moderados, no formas leves. Lo que hemos un poco explicado y los criterios o las indicaciones en las cuales el fármaco se ha aprobado, y no solamente que está aprobado, sino que está financiado, pues están claras. Es decir, tenemos que haber pasado por mestinón, por los corticoides y por al menos 2 inmunosupresores. Y un poco, una cosa importante también es tener en cuenta que no es un fármaco que se pueda dar en monoterapia. No es que yo voy a dejar de tomar los corticoides y me quito el mestinón o me quito el imurel y me voy a quedar con el fármaco nuevo. La indicación en la que está aprobada, y no es que cuando decimos es que no está aprobada, quiere decir que no ha demostrado eficacia en otras circunstancias.
Entonces, ha demostrado eficacia como tratamiento coadyuvante ayudando un poco a las medicaciones previas en ese tipo de pacientes. Y fuera de ahí, son fármacos que no han demostrado eficacia. Entonces, es importante insistir pues, que la indicación a día de hoy es esa y que nosotros no podemos prescribir fármacos en pacientes en los que no hemos demostrado que puedan mejorar los síntomas. Entonces, una cosa que es importante es que son fármacos que no se van a dar en monoterapia, es decir, los pacientes tienen que seguir con sus tratamientos, que luego con el tiempo, si está bien controlado, nos permita reducir dosis de corticoides, pues probablemente, pero no son tratamientos que se vayan a quedar solamente con ese fármaco. Yo me pongo una infusión cada 8 semanas y no voy a tomar nada más. Eso no es así y además los síntomas, sobre todo es porque no se ha demostrado que los fármacos funcionen cuando se aplican en monoterapia. Entonces, es importante insistir que los pacientes han de seguir con sus tratamientos, que si los síntomas no están bien controlados con los tratamientos tenemos estas opciones y que la indicación a día de hoy pues es clara porque es donde se ha demostrado beneficio. Y fuera de ahí, pues si nosotros no se ha demostrado eficacia, pues no podemos poner tratamientos que no han demostrado. No sé si te he contestado un poco, pero es verdad que cuando se ven tratamientos nuevos, pues uno piensa, me quito mi inmunosupresor, me pongo esto cada 8 semanas y entonces no funciona así. Y además otra cosa es que no es verdad que sean tratamientos específicos para la miastenia. No lo son específicos para la miastenia. De los dos que hemos hablado, uno de ellos, ya sabéis que se utilizaba para, el que ha comentado Raquel, para una enfermedad hematológica y se está probando en otras enfermedades hematológicas y en otras cosas. El Efgartigimod, el Vigard, se está ensayando para miositis, para neuropatías, es decir, ni son fármacos específicos para miastenia, ni son fármacos que vayan a sustituir a otros tratamientos. Ni siquiera atacan directamente a los anticuerpos de receptores de acetilcolina, atacan a todos también. Es decir, por eso dan infecciones. Porque si tú quitas los anticuerpos con uno, pues como por ejemplo el Vigard, que es un fármaco muy bueno, aquí hay gente que lo toma y que tiene la experiencia del resultado del tratamiento, pero también quita las inmunoglobulinas defensivas para otras cosas. O sea, no hemos llegado todavía en ningún momento a tratamientos que sean específicos para la miastenia gravis. Quizá con el tiempo llegaremos, porque hay otras cosas que se están desarrollando, las terapias con células CAR-T, no sé cuántos, no sé quintos, que eso sí que son terapias que van a ser más específicas. También van a tener efectos secundarios más importantes. Pero bueno, no es verdad que a día de hoy tengamos nada específico para la miastenia. Lo que utilizamos para la miastenia también lo estamos utilizando o lo vamos a utilizar para otras cosas, porque son fármacos que modifican el sistema inmune, para lo bueno y para lo malo. Pues nada, si no tienen más preguntas y cuestiones, vamos a acabar aquí la jornada. Espero que les haya sido de utilidad. ¿Sí? ¿En qué sentido es progresiva? La miastenia, en realidad no es una enfermedad progresiva. Los primeros 2 años, generalmente 2-3 años, se dice que son los años de mayor actividad de la enfermedad, ¿no? Desde que la diagnosticamos, luego se produce una cierta estabilización. Y en esa situación va a haber picos durante toda la vida del paciente. No es una enfermedad degenerativa. Y eso yo creo que al principio de la charla lo he dicho y he insistido en ello. Esto no es una enfermedad de Parkinson, no es una ELA, no es una enfermedad genética progresiva, es una enfermedad inmunológica, como quien tiene asma. Quien tiene asma, pues a veces se puede poner muy malo, tan malo como para morirse, pero luego se puede poner bien, ¿no? Y bueno, pues hay pacientes con miastenia que pasan épocas de su vida malísimas, en las que han tenido 3 ingresos en UCI, han estado fatal, y luego se estabilizan y están mucho mejor. Y pasan años en los que están más o menos bien, y luego cogen otra mala racha y otra vez tienen...
O sea, no es una enfermedad degenerativa, es una enfermedad inmunológica. Hombre, sí que es cierto que si una persona está muy mal durante mucho tiempo y su sistema motor se deteriora mucho, pues luego recuperarlo a lo mejor no va a poder ser, ¿no? Eso pasaba hace años, pues antes que se descubrieran las miastenias anti-MuSK y el rituximab y tal. Yo eso lo he visto cuando era residente, pues miastenias es que ya se quedaban pues gente sin nada de masa muscular, tal, pero afortunadamente eso en las últimas décadas ya no lo vemos, ¿eh? Vemos pacientes que se ponen muy malos, pero bueno, pues bueno, van remontando, cayendo, remontando. Pues nada, lo que les decía, si ya no hay más preguntas, espero que haya sido útil para ustedes la charla. Espero que aprendan mucho de la miastenia y de sus síntomas para poder ayudarnos a los neurólogos, pero sobre todo ayudarse a ustedes mismos. Qué falta hace con esta enfermedad y que nosotros desde los hospitales y desde tal intentamos dar respuesta a todo lo que podemos. Los médicos, las enfermeras, los otros profesionales no llegamos a todo, ni muchísimo menos, somos conscientes, y luego pues hay apoyos de cosas que no son exactamente el sistema sanitario, como son las asociaciones de pacientes, que también es un elemento más a tener en cuenta en los cuidados y en la promoción de la salud, y que espero que también les sea de utilidad. Muchas gracias a todos y hasta la próxima.